Muchos creen que para progresar necesitan siempre una mano que los impulse, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Piensan que sin apoyo externo no podrán avanzar, y esa idea, lejos de fortalecerlos, los limita. Porque cuando tu estabilidad depende de otros, tu rumbo se vuelve frágil. Con el tiempo entendí que los mayores avances surgen cuando uno decide continuar en soledad, no por orgullo, sino porque comprende que su crecimiento no puede seguir atado a nadie más. Es entonces cuando aparece algo profundo, la fuerza interior. La soledad enseña concentración, constancia y resistencia. No hace falta compañía para continuar, hace falta determinación. Cuando actúas guiado por esa certeza interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se transforma en el escenario donde ocurre tu evolución. Una de las verdades más difíciles que tuve que asumir fue aceptar que nadie vendrá a rescatarme. Por más afecto que exista, por más promesas o cercanía, hay batallas que solo pueden enfrentarse a solas. Existen noches silenciosas en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero bastan, porque hay heridas que uno debe atravesar sin ayuda, decisiones que solo uno puede tomar y pasos que nadie más dará por nosotros. Y cuanto antes lo comprendas, más pronto dejas de esperar y empezás a moverte. Durante mucho tiempo pensé que en algún punto alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien comprendería mi lucha o me levantaría en los tropiezos. No era debilidad, era agotamiento, esa necesidad de sentirme acompañado. Pero esa ilusión me mantenía atado, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de los demás. Hasta que un día, en medio de una caída dura, lo entendí con total claridad, estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie iba a dar el paso siguiente. O lo hacía yo, o quedaría detenido. Ese instante marcó mi verdadero despertar. No llegó con palabras motivadoras, llegó con silencio, con dolor y con una determinación que desconocía. Empecé a cumplir mis compromisos sin testigos, a sostenerme internamente aunque todo alrededor se viniera abajo. Comprendí que el carácter no se forja entre aplausos, sino en la soledad. Y esa soledad que antes me intimidaba, terminó siendo maestra. Me obligó a mirarme sin disfraces, a preguntarme qué deseaba realmente, que estaba dispuesto a dejar atrás y que ya no podía seguir posponiendo. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición y en mi capacidad de reconstruirme sin espectadores. Porque cuando nadie te sostiene, descubrís cómo mantenerte en pie, no porque seas invulnerable, sino porque no hay alternativa. Y esa urgencia despierta una fuerza que antes parecía inexistente. Desde entonces dejé de esperar aprobación. Dejé de buscar refugio. Asumí la responsabilidad total de mi camino y, en ese acto, encontré una libertad nueva. Porque cuando lo que edificas ya no depende de nadie más, lo que alcanzas es genuino, y cada paso, cada avance, se convierte en una prueba viva de tu propio poder. Descubrí que no existe poder más grande que el de un hombre capaz de avanzar sin compañía, de cumplir sin testigos y de mantenerse firme sin buscar consuelo. Solo necesita una visión definida y la determinación de seguir, incluso y sobre todo cuando está solo, porque es en esa soledad donde surge la verdadera fortaleza. Una de las lecciones más profundas que tuve que grabar en mi mente fue dejar de suplicar apoyo emocional. Mientras tu estabilidad dependa de los ánimos ajenos, tu camino será frágil. Es natural desear comprensión, ánimo o compañía,
pero cuando esa necesidad se convierte en condición, entregas tu poder. Nadie tiene la obligación de motivarte, ni de sostenerte. Cada persona libra sus propias batallas, enfrenta sus límites y carga su propio caos. Si cada vez que caes esperas que alguien te levante, vas a permanecer inmóvil mientras las oportunidades siguen su curso. Lo viví en carne propia. Compartía mis sueños esperando entusiasmo. Contaba mis derrotas buscando consuelo. Mostraba mis heridas esperando comprensión. Y cuando el apoyo no llegaba, me frustraba. Creía que me estaban dejando solo, pero no era abandono, era realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones, y nadie tiene la responsabilidad de acompañarme en cada tropiezo. Comprenderlo no me volvió frío, me fortaleció. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí una ligereza nueva. Mis pasos dejaron de depender de la reacción de otros. Aprendí a levantarme por convicción, no por reconocimiento. Descubrí que el verdadero respaldo nace dentro, del respeto que te das cuando cumplís con vos mismo, de la fuerza que se acumula al avanzar en silencio y del compromiso que sostenés aunque nadie lo vea. Porque cuando lográs mantenerte firme en los días grises, cuando trabajás sin testigos y construís sin aplausos, tu mirada hacia vos mismo cambia. Te respetás más. Y ese respeto no lo puede otorgar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible que pocos ven, pero todo lo transforma. Dejar de depender del apoyo constante no significa cerrarse al afecto ni negar los vínculos verdaderos. Significa dejar de caminar desde la carencia. Ya no avanzás esperando ser rescatado, avanzás porque sabés quién sos. Porque entendés que nadie más puede completarte, estás en proceso de completarte vos mismo, y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que asume la responsabilidad de sus emociones deja de exigir y empieza a aportar. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no suplica, se sostiene. Y cuando alcanzas ese punto, tu energía se transforma. Los demás te perciben distinto, porque tu avance ya no depende de la validación externa. Podés estar rodeado de gente o completamente solo, y aún así tu rumbo permanece firme. Ya no te guía el miedo al abandono, sino la claridad del propósito. No actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Si alguien decide acompañarte, lo valorás, si no, seguís igual, con la cabeza en alto, los pies firmes y la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre quien intenta y quien verdaderamente logra. Quien realmente avanza no espera reconocimiento ni busca aprobación. Solo respira profundo, aprieta los dientes y continúa, porque entiende que lo que está construyendo no necesita testigos, sino disciplina, enfoque y la determinación de seguir, incluso en soledad. Sobre todo en soledad. Porque es ahí, cuando nadie observa, donde comienza a forjarse la versión de uno mismo capaz de transformarlo todo. Otra verdad que tuve que asumir con dureza fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso común, pero es uno de los hábitos más corrosivos que existen. Cada vez que lo haces, le estás diciendo a tu mente que no tenés control, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Repetir esa idea una y otra vez la convierte en un credo invisible que erosiona la fuerza interior y apaga el impulso de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes renunciaron a crear.
Pasé mucho tiempo atrapado en esa dinámica. Me lamentaba por las injusticias, por la falta de oportunidades, por lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso por mis propios errores. Sentía que tenía derecho, que era una reacción comprensible. Y tal vez lo era. Pero ninguna queja me resolvió algo. Jamás me dio más energía ni me acercó a mis metas. Por el contrario, me debilitaba, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando que algo o alguien cambiara por mí. Con el tiempo, esa costumbre me llevó al escepticismo. Empecé a creer que nada podía cambiar, que todo era inútil, que no valía la pena esforzarse. Y en ese punto uno comienza a apagarse sin notarlo. Hasta que un día, frente al espejo, me hice la pregunta que lo cambió todo: ¿cuánto de lo que me duele lo sigo sosteniendo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto alimento con mi pasividad, mis excusas, mis quejas? La respuesta fue dura, pero también liberadora. Ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí dejar de lamentarme y empezar a actuar. En lugar de mirar lo que estaba mal con enojo, empecé a enfrentarlo con trabajo. En vez de buscar consuelo, busqué resultados. Y cambié la pregunta ¿por qué a mí?, por otra mucho más útil: ¿qué puedo hacer yo con esto? Esa pregunta diaria me transformó. Lo que antes veía como barreras comenzó a volverse caminos. Donde antes había frustración, apareció impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Dejé de ser un espectador y pasé a ser protagonista. Y en esa acción silenciosa recuperé el respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja pierde dignidad, pero cuando actúa, incluso con miedo, se eleva. La vida sigue siendo exigente. Las injusticias no desaparecen. Pero vos ya no sos el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema, estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo. Porque el mundo no le concede nada a quien se lamenta, pero abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo que tiene aunque sea poco y lo convierte en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me duele o me indigna, no levanto la voz, actúo. Y si me encuentro solo, sin compañía ni aplausos, continúo igual. Porque comprendí que quien vive quejándose busca cómplices que justifiquen su inmovilidad. En cambio, quien lucha en silencio no necesita excusas, solo dirección y la firmeza de no volver a decir no puedo, porque sí puede. Solo hace falta comenzar, silenciar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente cuando lo está. Una de las lecciones más profundas que cambió mi forma de vivir fue aprender a crear mi propia disciplina cuando nadie me observaba. Es fácil mantenerse en línea cuando hay alguien vigilando, cuando existen reglas, fechas y consecuencias. Pero cuando todo depende de uno, cuando no hay presión externa ni castigo por fallar, ahí se revela la verdadera naturaleza de la voluntad. El crecimiento real no sucede frente a otros, ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo vos sabés si cumpliste o no. Durante años me mantuve firme mientras tenía jefes, profesores o estructuras que marcaban el camino. Pero cuando esas figuras desaparecieron, mi constancia también se debilitó. Me hacía promesas que no cumplía, trazaba planes que nunca ejecutaba. Y aunque nadie lo notara, yo lo sabía.
Cada vez que fallaba en silencio, algo dentro de mí perdía fuerza. Porque uno puede engañar al mundo, pero no a sí mismo. Vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena invisible. Entonces entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio referente. Nadie iba a levantarme al amanecer, nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme enfoque. Esa responsabilidad tenía que nacer desde adentro. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar por compromiso y empezás a hacerlo por integridad. Tu palabra se transforma en un pacto contigo mismo. Si decís que harás algo, lo cumplís, no porque alguien te observe, sino porque lo prometiste. Y eso basta. Esa clase de disciplina no se enseña en ningún manual, se construye con constancia, incluso en los días más grises. Es incómoda, duele a veces, pero también libera. Porque llega un punto en el que ya no necesitas que nadie te motive ni te limite. Dejas de depender de las circunstancias y empezás a depender solo de tu decisión. Te convertís en alguien que avanza sin esperar ánimo, que cumple sin esperar reconocimiento, que permanece firme incluso en absoluta soledad. Recordalo siempre, la disciplina es la forma más pura de libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que podés sostener tu palabra aún en los peores momentos. De que no precisas testigos para ser leal a vos mismo. Y en ese punto nace el verdadero respeto propio, cuando te ves cumpliendo con la persona que dijiste que ibas a ser. Eso, simplemente, no tiene precio. Comprendí que la disciplina no se demuestra cuando estás motivado, sino cuando seguís avanzando aunque nadie te observe. El quinto principio que transformó mi vida fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación. Pocas cosas cuestan tanto como liberarse de la necesidad de aprobación externa. Creemos que necesitamos un bien hecho, una mirada de orgullo o un aplauso para sentir que vamos en la dirección correcta. Pero mientras la confianza dependa de las opiniones ajenas, la fortaleza siempre será frágil, porque la validación externa es efímera, inconstante y, muchas veces, reflejo de los miedos o límites de los demás. Durante mucho tiempo viví atrapado en esa dependencia. Esperaba reconocimiento, una palabra de aliento, una señal que confirmara que mi esfuerzo valía la pena. Cuando llegaba, me sentía imparable, cuando no, me desmoronaba. Dudaba de mí, de mis decisiones, de mi camino, aunque en el fondo supiera que era el correcto. Y entonces lo entendí, el problema no era la falta de reconocimiento, era mi incapacidad de otorgármelo. No me bastaba con saber que estaba actuando con integridad, necesitaba que otro lo validara. Una noche, en medio de esa frustración, me hice una pregunta que lo cambió todo: ¿realmente necesito que alguien apruebe la vida que yo mismo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que solo se mueve al sonido de los aplausos? Esa fue la grieta por donde entró la luz. Desde entonces comencé a desarrollar un hábito distinto, mirarme con sinceridad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito. Si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos. Yo lo sabía, y eso era suficiente. Ese cambio interior me dio una solidez que nunca había conocido. Porque cuando tu estándar interno pesa más que cualquier opinión externa, nada puede detenerte. Dejas de frenarte,
de compararte, de mendigar aprobación. Te volvés firme, centrado, blindado desde adentro. No fue un giro instantáneo, fue una práctica diaria. Aprendí a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara, a sostener mi visión aunque nadie la comprendiera, a caminar con la frente en alto aunque el mundo permaneciera en silencio. Validarte desde adentro es un acto de respeto profundo. Cada paso deja de ser una búsqueda de reconocimiento y se convierte en una afirmación de quién sos. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo, y esa paz no tiene precio. Desde entonces, me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo y me hablo con respeto, porque comprendí que el respeto genuino no se exige, se construye. Y cuando dejas de necesitar aprobación, tu energía cambia. Ya no pedís permiso para existir, simplemente existís. Caminás con certeza, sin testigos ni aplausos, guiado por una convicción interna que ningún juicio puede quebrar. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a recuperarme con rapidez cada vez que caigo. No con frases vacías ni discursos de consuelo, sino con acciones concretas que me devuelvan al rumbo correcto. Comprendí que, por más enfocado, disciplinado o fuerte que uno sea, los tropiezos son inevitables. Habrá momentos en los que la palabra se rompa, la constancia se debilite o la emoción supere al juicio. Y justo ahí, en ese instante, se revela el compromiso verdadero. Avanzar cuando todo sale bien es fácil, lo difícil es mantener el paso después del error. Durante años me castigaba por fallar. Un desliz terminaba convirtiéndose en días de culpa y reproches internos. Una sola decisión equivocada desataba pensamientos duros, otra vez fallaste, nunca vas a mejorar. Esa voz crítica disfrazada de exigencia no me hacía más fuerte, me paralizaba. En vez de empujarme a corregir, me hundía en la inacción. Hasta que lo entendí con claridad, cada minuto invertido en lamentarme es tiempo perdido para reparar. La fuerza real no está en evitar las caídas, sino en levantarse sin dramatismo, con serenidad y rapidez. El que posee verdadero carácter no se queda analizando el tropiezo, simplemente se pone de pie y continúa. Desde entonces, dejé de preguntarme por qué volví a fallar. Ahora me enfoco en qué puedo hacer para recuperar el rumbo. Ya no me etiqueto como débil. Me reconozco humano, pero decidido a no permanecer en el suelo. Aprendí a perdonarme sin soltar la exigencia, a aceptar mis caídas sin justificarme, a tratarme con comprensión, pero también con firmeza. Convertí esta idea en una regla personal: levántate pronto. Haz algo, lo que sea, que te reconecte con tu propósito. No lo analices en exceso, no lo discutas contigo mismo. Actúa, porque cuanto más rápida sea la acción, menos poder tiene la culpa para instalarse. Y cada vez que elegís moverte en lugar de lamentarte, reforzás el hábito de avanzar. No se trata de negar las emociones, sino de no permitir que se conviertan en excusa. Si el dolor se transforma en motivo para detenerte, quedarás atrapado, y el tiempo no se detiene a esperarte. Este principio me ha sostenido incontables veces. Me ha devuelto claridad cuando la motivación parecía perdida. Me ha recordado que fallar no me hace débil, me hace humano, pero también responsable. Porque quien asume sus caídas y se levanta sin demora aprende a convertir cada tropiezo en impulso. Ya no necesito días para retomar,
A veces basta un instante de conciencia, una respiración profunda, una decisión firme. La diferencia entre quien se queda atrás y quien trasciende no está en la cantidad de veces que caen, sino en la velocidad con la que vuelven a ponerse de pie. Yo elijo ser ese hombre que se limpia el polvo y continúa, aunque duela, aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos. Porque cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y esa fortaleza interior no depende de nadie más, solo de mí. Uno de los aprendizajes más profundos de mi vida fue entender que debía avanzar incluso cuando no tenía ganas, que el compromiso verdadero no depende del entusiasmo, sino de la decisión. Descubrí que si mi constancia estaba sujeta a mi estado emocional, entonces serían mis emociones las que gobernarían mis pasos. Y las emociones son volátiles, un día estás lleno de energía y al siguiente, sin fuerza ni rumbo. Si uno no aprende a moverse sin necesitar sentirse inspirado, termina atrapado en una montaña rusa donde el ánimo dicta el ritmo y la voluntad se disuelve. Durante años me escondí detrás de justificaciones elegantes. Me repetía frases como, hoy no es el momento, mejor cuando esté más motivado, no quiero hacerlo si no sale perfecto. Pero detrás de esas excusas se ocultaba lo mismo, miedo a la incomodidad, resistencia al esfuerzo sostenido, temor a enfrentarme conmigo mismo en esos días en los que todo dentro pedía rendición. Hasta que un día entendí una verdad tan dura como liberadora. Si solo actúas cuando estás de buen humor, jamás alcanzarás algo realmente grande. Ese día hice un acuerdo silencioso conmigo mismo. Me prometí avanzar aunque no tuviera fuerzas, trabajar aunque el cuerpo pesara, continuar aunque la mente buscara postergar. No por insensibilidad, sino porque comprendí que mis metas valen más que mis excusas, y que mis sueños merecen esfuerzo, no justificaciones. Desde entonces empecé a decidir según lo que debía hacerse, no según lo que sentía. Al principio fue difícil. Las tareas se volvían pesadas, carentes de emoción, pero con el tiempo esa constancia se transformó en confianza. Cada vez que cumplía sin ganas, reforzaba mi carácter. Me demostré que podía avanzar con cansancio, con duda, con miedo. Y eso me dio una libertad inmensa, la de no depender de la motivación, la de saber que podía sostenerme con mi propio compromiso. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra. Porque el ánimo es pasajero, pero la disciplina permanece. Es la que sostiene cuando todo se tambalea, la que empuja cuando la claridad se apaga, la que mantiene el rumbo cuando la pereza intenta dominar. Cuando aprendes a moverte sin esperar sentirte listo, cruzas un umbral que pocos logran alcanzar, el de quienes dejan huella. Ya no busco inspiración para empezar, encuentro inspiración en no haberme detenido. Al final, lo que define a una persona no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Elegí actuar aún con miedo, con sueño, con dudas. Y mientras muchos esperan el momento perfecto, yo sigo avanzando, paso a paso, en silencio. Esa es la diferencia esencial. Quien domina la acción sin estímulo domina su destino. Y cuando alcanzas ese punto, ya no existe el retroceso, solo el avance firme, constante e imparable. Aún así, la mayoría prefiere huir. Busca refugio en distracciones, en excusas, en placeres breves que alivian por instantes, pero no resuelven nada. Vivimos inmersos en una cultura que idolatra el confort,
que exalta la inmediatez y enseña a escapar del más mínimo malestar. Pero la realidad es simple, nada con verdadero valor nace de la comodidad. Lo esencial, el carácter, la fortaleza interior, la claridad solo germina en ese terreno áspero que muchos evitan. Yo también pasé años escapando. Rehuía conversaciones que podían incomodarme, posponía responsabilidades que me resultaban pesadas, abandonaba rutinas cuando la monotonía me aburría. Saltaba de un estímulo a otro intentando sentirme mejor, persiguiendo esa chispa de emoción que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una ilusión, me mantenía débil, disperso, a merced de cualquier dificultad. Hasta que un día me cansé de sentirme tan frágil. Decidí dejar de correr, quedarme en el esfuerzo, soportar la rutina y mirar de frente lo que dolía. Descubrí entonces algo poderoso, la incomodidad no era una enemiga, era una guía. Me mostraba mis carencias, me enfrentaba a mis evasiones, me obligaba a reconocer mis límites. Y cuando lograba quedarme lo suficiente, respirando y resistiendo, algo dentro de mí empezaba a transformarse. Comprendí que quien aprende a permanecer en la incomodidad sin buscar salida adquiere una fuerza interior que nada externo puede quebrar. Ya no necesita que la vida sea sencilla, porque él mismo se ha vuelto difícil de derribar. Empecé a vivir desde ese principio. Si no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad aparecía, no la tapaba con distracciones ni con estímulos momentáneos, me quedaba sintiéndola hasta que se disolvía. Si algo dolía, no lo cubría con frases bonitas, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más firme, más dueño de mí mismo, porque ya no dependía de escapar para resistir. Mi relación con el dolor cambió. Lo que antes me abrumaba, hoy apenas me conmueve. Lo que antes me paralizaba, ahora se convierte en impulso. Entendí que todo lo que realmente vale la pena se encuentra detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que despiertan, los procesos que dejan huella, todos incomodan al principio. Pero si uno tiene el valor de quedarse ahí, respirando y sosteniendo, se convierte en alguien que ya no busca comodidad, sino coherencia. Hoy tengo una certeza, si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás rozando el límite de tu siguiente nivel. Y cuando decidís no escapar, ese límite se rompe. La incomodidad no es un castigo, es la entrada hacia una versión más sólida de uno mismo. La mayoría no se atreve a cruzar esa puerta, y por eso pocos llegan tan lejos. Pero quien permanece ahí, resistiendo y avanzando, termina encontrándose con una fuerza interior que jamás imaginó poseer. Ese hombre ya no huye, no se esconde, no se rinde. Solo sigue adelante, incluso cuando duele, sobre todo cuando duele, porque ahí comienza la verdadera libertad. El noveno principio que transformó por completo mi manera de ver la vida fue aceptar que no necesito que nadie me comprenda. No requiero aprobación, ni explicaciones ajenas que validen mis decisiones, mis límites o la intensidad con la que elijo vivir. En el camino de forjarte desde adentro, inevitablemente serás criticado, juzgado, malinterpretado. Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás reduciendo tu esencia para encajar en una normalidad que nunca te perteneció. Cuando avanzas sin depender de la comprensión de los demás, experimentas una forma de libertad difícil de describir.
Dejas de caminar para agradar y empezás a caminar para ser auténtico. Durante mucho tiempo intenté justificarme. Quería explicar mi disciplina, hacer entender que mi esfuerzo tenía propósito, demostrar que mi forma de vivir no era una obsesión sino una elección consciente. Pero la mayoría de las veces no encontraba apoyo, sino burlas, dudas y juicios. Me decían que me tomaba todo demasiado en serio, que estaba perdiendo lo mejor de la vida. Eso me dolía, hasta que un día comprendí que lo que realmente me hería no era la falta de entendimiento, sino mi necesidad de ser aprobado. Ese fue el momento de quiebre. Desde entonces dejé de buscar permiso, de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir no con serenidad, a mantener mi disciplina sin exponerla, a proteger mis planes en silencio. Porque mi paz ya no depende de que otros entiendan mis pasos, sino de que yo sienta que son los correctos. Que pueda mirarme al espejo y reconocer coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Y esa coherencia vale más que cualquier aplauso. Con el tiempo, hablé menos y mostré menos. Dejé que mis acciones fueran suficientes. Quien quisiera acompañarme, bienvenido. Quien no, podía quedarse observando. Mi camino ya no está sujeto a aprobación pública. Entendí que quien invierte su energía justificándose termina viviendo bajo las expectativas de los demás. Yo no nací para adaptarme, sino para cumplir un propósito, aunque eso implique caminar solo. Y en esa soledad descubrí mi mayor fortaleza. Ahí se templó mi carácter, ahí comprobé que no necesito validación, solo claridad, constancia y valentía. Hoy vivo bajo una regla simple: si mi conciencia lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo energía tratando de convencer a quien no quiere entender, ni explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio, con paso firme y mirada limpia, porque cuando dejas de necesitar ser comprendido, se disuelve el ruido interno. Surge una fuerza distinta, una calma que te permite avanzar sin distracciones ni miedo. Esa fuerza no se enseña ni se hereda, se conquista permaneciendo solo, fiel al rumbo, incluso cuando todos piensan que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando finalmente te entiendes tú. El 10º principio y quizás el más poderoso de todos fue comprender que todo lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las circunstancias, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de mantenerme firme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir incluso con miedo, cansancio o duda. Esa certeza no se encuentra rodeado de aplausos, sino en el silencio, frente a uno mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive, y aún así eliges no traicionarte. Mi vida cambió el día que dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar la oportunidad perfecta, la aprobación, la señal o el momento ideal. Entendí que si quiero algo, debo construirlo. Si algo duele, debo transformarlo. Si me falta, debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme, porque nadie más va a hacerlo por mí. Esa verdad puede doler, pero también libera. Cuando la acepté, algo se encendió dentro de mí. Empecé a moverme con urgencia, a soltar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no suma. Trabajaba en silencio con la determinación de quien sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es exigente, descubrí que es el único que realmente transforma.
Porque mientras muchos esperan milagros, yo decidí convertirme en uno. Sí, hay noches que parecen imposibles, días donde el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está el punto. Si avanzas cuando todo tiembla, si confías incluso roto, si eliges actuar sin fuerza aparente, descubres algo inmenso, que puedes con más de lo que imaginabas. Que no necesitas perfección, solo determinación. Que no hace falta aplauso, solo integridad. Que la fuerza no viene de fuera, sino de esa llama interna que se niega a apagarse. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu guía y tu respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias cambiar, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que transforma su destino. El que no esperó, el que caminó solo, el que siguió firme sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás, porque entiendes la verdad que lo cambia todo, lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo necesitabas creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte. Salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres cuando no hay nadie más, cuando tu única compañía es tu palabra. Y justo ahí, en esa soledad consciente, se forja la fuerza que nadie puede arrebatarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete.